Buenos días, buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos al retiro colaborativo entre ENALT y la Universidad del Norte de Colombia. Mi nombre es Felipe Arturo Machucatzili y bueno, a mí me toca iniciar estas actividades de talleres, sesiones de híbridas, es decir, compartidas con la Universidad del Norte de Colombia. Y bueno, pues sin más, voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Durante la presentación quizá les pida que utilicen en el área de reacciones del menú de Zoom, quizá les pida que me dejen saber si algo está claro o no está claro con las reacciones y pueden utilizar el dedito arriba, pero preferentemente usar la palomita o el tachecito como el que estoy poniendo. Ahí puse una palomita y también se puede poner tachecito, ¿no? Entonces, si todo está bien, si todos localizan esta parte del menú que les comento para poder interactuar así, procedería a la presentación y al final tendríamos espero que tengamos tiempo de hacer preguntas y respuestas. Mm, bien, pues la sesión con la que abrimos este programa del retiro es el estilo y estructura del artículo científico. Hasta donde sé, los que están presentes tienen pues distintos niveles de escritura en este género de el artículo científico. Recordemos que la palabra científico no se refiere nada más a las ciencias duras, como a veces pensamos, sino se refiere a toda la investigación que se pueda hacer. Las metodologías serán diversas, pero todos estamos haciendo ciencia. Entonces vamos a pasar para acá. Primeramente, hay pues esta necesidad de publicar a veces en español, a veces en inglés, de acuerdo a nuestra área de investigación, de acuerdo al carácter de nuestra investigación, quizá haya cosas que no son tan fácilmente traducibles, pero publicar en inglés de repente es una cuestión que no podemos eludir. Entonces, esto se debe a que, pues, las revistas que se encuentran en los tres de los índices más importantes, pues solo el 11% publica en un idioma distinto al inglés. El porcentaje de artículos publicados en inglés en los últimos 10 años es en las ciencias, digamos, duras, es 97% en inglés, ciencias sociales 95% y en artes y humanidades 73%. Ujú. En Web of Science, la mayoría de las revistas de países no anglófonos publican en inglés. Y en Scopus, esta estadística es de 2016, si no mal recuerdo, de los más de 21,000 artículos publicados por 239 países, más del 80% está en inglés. Entonces, de alguna manera, pues este idioma ha históricamente dominado y se ha consolidado como el idioma en el cual comunicamos la ciencia. Esto no quiere decir que no haya otros idiomas presentes, pero pues tiene consecuencias, ¿verdad? Para los investigadores cuyo primer idioma no es el inglés. A veces tenemos esa presión para publicar en un segundo o tercer idioma. Las investigaciones publicadas en otros idiomas pueden alcanzar a un público más limitado. Pero esto no es necesariamente una cosa mala. Depende quién quieres que te lea, ¿verdad? Y a lo mejor no te interesa que tu artículo quede abierto a una comunidad internacional de habla inglesa, por ejemplo, que puedan leer en inglés,
sino que te interesa un público más local por el carácter de tu investigación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es que a fuerzas se tenga que publicar en inglés. De hecho, pues aquí en la unidad de escritura y habilidades académicas tratamos de fomentar que con la experiencia que se va ganando, uno empiece a publicar más y más en su propio idioma. Particularmente en español. Somos 500 millones de hispanohablantes, entonces tendría sentido. Pero esa es una discusión que se puede profundizar en otro momento. Ahora, muchos alumnos de posgrado necesitan publicar para titularse, pero los investigadores también necesitan publicar para recibir incentivos como el del SNI. Y aquí es necesario publicar en revistas indizadas, y la mayoría de las revistas indizadas, hablo de las cuatro áreas del conocimiento en general, están en inglés. Entonces, lo que a veces ocurre es que se crea esta codependencia entre los autores y servicios de traducción y corrección de estilo, cuando uno pretende publicar en inglés. Ah, caray, aquí ya no me deja avanzar. Uy, ya se spoileó todo. Entonces, el objetivo de esta presentación es revisar las convenciones de estilo y de estructura de los artículos científicos o artículos de investigación en el contexto de su vinculación con la cultura de la publicación. Entonces, para empezar, definamos, pues, cómo tenemos que hacer esta comunicación de nuestro trabajo de investigación. Entonces, ¿cuál es la trama típica de la comedia romántica heterosexual? Pues más o menos todos tenemos una idea, ¿no? Tomémonos unos 5 segundos para pensar en la película más cercana que tengamos en nuestra mente y nos daremos cuenta que todas o la mayoría repite un mismo patrón, la gran mayoría, ¿verdad? Entonces ese patrón es los personajes, los protagonistas, pues no se conocen, luego se conocen, luego hay conflicto, se cuestiona si hay amor o no hay amor, hay duda, qué debo hacer, qué no debo hacer, y luego hay una separación, ¿no? Hay un rompimiento dramático, pero luego al final, pues felices para siempre, ¿no? Es el estereotipo, vamos a decir. Y en ese sentido, pues también las películas de horror tienen como una trama que nosotros esperamos, ¿no? Aunque aquí hay más variantes, ¿no? O sea, siempre va a haber un ente por ahí que quiera hacerle daño a la gente. O en algunas no, ¿verdad? En algunas no quiere hacer daño, quiere que le ayuden. En fin, lo importante aquí es que nosotros incluso podríamos, pues, escribir como una historia teniendo en cuenta los elementos que nosotros ya sabemos que va a haber en una película de terror. Protagonistas principales que pueden morir o no, pero siempre va a haber algunos sobrevivientes o casi siempre. Un lugar donde se desarrollan los hechos, una acción y un ejecutor de esa acción maligna. Entonces yo puedo ir tomando un elemento de cada columna, por ejemplo, un científico en el espacio. ¿No? Bueno, no, para agarrar otro renglón, un científico en una casa antigua, poseído por un payaso, ¿no? Entonces, hay cualquier parecido con la realidad, bueno, es mera coincidencia. Pero la idea de esta diapositiva es que nosotros entendamos que tenemos a nuestra disposición ciertos elementos, pero en nuestro contexto de la escritura de artículos. Entonces, los lectores especializados de artículos, así como la audiencia especializada en películas de terror o películas románticas, esperan una trama muy particular. En este caso, cuando leen un artículo. Y esa trama va más o menos así. Este campo del conocimiento es importante. Ajá. Te voy a contar que hay cosas que sí sabemos, cosas que no sabemos, y por ello nosotros, los autores, llevamos a cabo una investigación. ¿Cómo la llevamos a cabo? Con un método y ahora sí que con cuidado, con métodos basados en prácticas aceptadas también. O a lo mejor estoy proponiendo un método, también pudiera ser.
encontramos algo interesante que sí vale la pena reportar, ajá, mis resultados. Y te voy a decir cómo se relaciona con el trabajo de otros. Es decir, vamos a discutir esos resultados en contexto. Y pues acabo de mostrar, ¿no? En este texto que nuestro conocimiento ahora es diferente. Es decir, tengo implicaciones de mi trabajo en el campo de conocimiento o en algunos casos se puede eso extender a ámbitos cada vez más generales. Ahora, ¿qué cosa se considera interesante o digna de publicarse en esta trama? Bueno, eso depende de lo que se valore en la conversación académica de mi nicho de investigación. Por ejemplo, solo son ejemplos, no quiere decir que sea lo único que se valora en cada una de las áreas, pero en ciencias biomédicas y físicas se valora que lo que yo publico sea preciso y reproducible, en ciencias sociales que tenga una aplicabilidad. En ingeniería, pues se valora mucho el pragmatismo y en las humanidades que tenga interpretabilidad y haya una dialéctica, ¿no? Entonces eso es lo que se valora dependiendo del área a grandes rasgos. Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, los artículos académicos, ajá, tienen esta forma de plot, ¿no? De trama que los lectores expertos esperan encontrar. Eh, y en el caso en el cual yo tengo resultados, ¿no? Ya sea cualitativos o cuantitativos, pues esta es la estructura prototípica. Tengo una introducción, que ya veremos ahorita un poquito más en detalle cómo se estructura, pero noten desde ahorita que estas figuras geométricas obedecen a un carácter del texto. Luego tengo los métodos, los resultados y la discusión. El hecho de que aquí el trapezoide esté invertido y que el de abajo no, nos da como resultado una figura que se asemeja a un reloj de arena, ¿verdad? Y esta es la llamada estructura IMRAD, que en sus siglas en inglés coincide casi en todo menos en el AND. Ajá. Introducción, métodos, resultados y o AND, discusión. ¿Mm? En la introducción nosotros ponemos cuál fue la pregunta de investigación que yo me formulé. Debe haber siempre una pregunta de investigación para que yo pueda entonces intentar contestar la pregunta con una metodología, ya que hago mi trabajo a través de esta metodología, entonces puedo reportar qué fue lo que se encontró y en la discusión digo qué significa eso que se encontró. Entonces, em, un vistazo más completo, aquí está el corazón de la figura esta de reloj de arena, pero obviamente que tenemos un título, los autores, el resumen o llamado abstract, ajá, agradecimientos y referencias. Eh, Hay otra estructura que es más propia de las humanidades o matemáticas o los artículos de revisión. Ajá. Esta forma también tiene una introducción y una conclusión más que discusión. ¿Por qué razón? Porque aquí en el cuerpo es donde se va a hacer la discusión directamente. Ajá. Entonces, en la introducción, nuevamente es cuál es tu pregunta de investigación, cuál es tu idea nueva, y en el cuerpo hago el desarrollo argumentativo mostrando evidencia de, no nada más es mi opinión, no es un artículo de opinión, ¿verdad? Es un artículo científico. Entonces hay que mostrar evidencia. Em, y se estructura con encabezados específicos, pues que elige la autora o autor. Ujú. Subtítulos, ¿no? Subsecciones. Y la conclusión, como aquí ya se hizo mucha discusión y argumentación, aquí en la conclusión en realidad solo va la parte de cómo se ve alterado el campo del conocimiento con esta nueva idea que yo presenté. La estructura entonces es la misma
porque tanto en ciencias como en humanidades el artículo científico dice la misma historia, ya que ambos pertenecen al mismo género de escritura. Ajá, entonces, y me refiero con la misma estructura, me refiero a que tenemos una introducción y una conclusión y una discusión aquí en medio, una presentación de evidencias que en los artículos experimentales o empíricos se da como métodos y resultados. Ahora, en este caso de las humanidades, matemáticas y artículos de revisión o review papers, dentro del cuerpo el autor debe crear estos subapartados, ajá, para presentar su análisis de forma lógica, ¿sí? Ahora, vamos a entrar al estilo y la estructura de la introducción. Esta forma de trapezoide invertido obedece a que vamos aportando información de lo general a lo particular. ¿Cómo hago eso? En tres pasos o tres movimientos. El paso uno es establecer el territorio de la investigación. Es decir, hablo de la importancia o relevancia ya del tema, que es el primer enunciado y por lo tanto es un enunciado bastante general que atraiga la atención. Ahorita vemos algunos ejemplos. Eh, Luego, presentamos la revisión bibliográfica, o sea, qué se ha dicho o qué se ha hecho alrededor del tema. Pero decir lo que se ha dicho y se ha hecho es para dejar espacio e indicar lo que no se ha hecho. Ujú. A eso le llamamos gap en inglés, pero en español sería como el vacío en la investigación o el nicho. Ajá. El nicho, así como en las iglesias que en el sótano ya ven que tienen, creo que les dicen cripta, ¿no? Y ahí están los nichos, o sea, como unos cajoncitos en donde meten las cenizas de las personas. Pues así, nosotros vamos a buscar dónde hay un cajoncito libre y ahí meto mi investigación. Y el paso tres es indicar cómo voy a llenar ese vacío con la investigación que estoy presentando. Esto seguramente que la mayoría de ustedes lo conoce como el modelo CARS, ajá, que es crea un espacio de investigación, por sus siglas en inglés, Create a Research Space. Ujú. A ver, vamos a empezar a usar las reacciones. Díganme, por favor, con sus reacciones, quiénes sí conocen el modelo CARS, quiénes ya tenían esto. Y bueno, en la sala de innovación, a ver, déjenme hacer grande la imagen. Ay, no puedo. Bueno, a ver si alcanzo a ver con su mano, por favor, dedito arriba o dedito abajo, para saber si sí conocían el modelo CARS. Ok, no veo los dedos. ¿Pueden levantar la mano? Eso, bien. Ok, entonces no estaba yo equivocado. Muchos de ustedes ya conocen esta forma discursiva. Muy bien. De todas maneras, para quienes no, y para los que sí tengamos un repaso, vamos a detallar. Establecer el territorio, que es el paso uno o movimiento uno. ¿Cómo logro establecer el territorio? Primero, mostrando que el tema de investigación es importante, interesante o relevante. Esto debe quedar plasmado en la frase de apertura u opening statement. Entonces, hay un interés creciente en el estudio de, no sé, ahí rellenen con lo que sea que ustedes estén estudiando. Eh, Ha incrementado la necesidad de, ajá, el interés ha incrementado la necesidad de. Recientemente ha habido un interés en aumento o creciente. eh, X objeto de investigación se ha vuelto el tópico favorito para el análisis. El estudio de, inserte aquí su investigación, se ha vuelto un aspecto importante de, inserte aquí, quizá un subcampo del conocimiento.
La relación entre X y Y ha sido investigada por muchos en los últimos 15 años, o en los últimos 10, o en los últimos 5. Muchos estudios recientes se han enfocado en. Entonces, este metalenguaje es importante, no es menor, no, no es bueno desdeñar esta parte. Entre más explícitos seamos en decirle al lector esto es muy importante, mejor. Ujú. Y segundo, para lograr establecer el territorio, lo podemos hacer presentando y revisando estudios previos relativos al tema, es decir, una revisión bibliográfica. Ajá, que no es siempre tan fácil de hacer. El consejo más general es eh, que sean solo cosas relacionadas con nuestro objetivo, con el objetivo de ese artículo, no de toda mi investigación, de ese artículo. El paso 2, indicar lo que no se ha hecho, es decir, el vacío o el nicho en la literatura. Esto lo logramos indicando qué es lo que no se ha investigado, es decir, señalando un vacío en la investigación previa o indicando una manera de extender el conocimiento previo. O sea, no siempre es llenar un nicho, sino ya hay algo y puedo abundar con algo sobre eso que ya se ha estado investigando. Entonces, ¿cómo lo voy a presentar? Mi metalenguaje va a ser, sin embargo, o sea, a la mitad y bueno, en algún punto de la introducción, llega esta parte donde los autores ponen, sin embargo, persiste poca claridad sobre si esto pasa o no pasa. Esos estudios han enfatizado X, pero no han, o más que Y, ¿no? Que es lo que yo voy a presentar. Sin embargo, ha habido estudios de X, perdón, aunque ha habido estudios sobre X, pocos estudios de X más Y han sido reportados. Sin embargo, poca atención, poco trabajo o pocos datos existen acerca de inserte su investigación, su tema de investigación. Ujú. Y así es la idea, ¿no? Del metalenguaje para presentar el hueco o el vacío. Ajá. Ahora, ¿cómo vamos a ocupar ese hueco o vacío? Indicando el propósito de la presente investigación. Eso en inglés le llaman objective statement o declaración de objetivos. Esto es obligatorio. Ujú. Es obligatorio que tengamos bien clarito también cuál es mi objetivo, porque a veces no usamos el metalenguaje. El objetivo de este artículo es, en este artículo reportamos los resultados de el propósito de este artículo. En este artículo nosotros presentamos, parece, y esta presentación está hecha de muchas cosas que a la mayoría de ustedes se les va a hacer obvio, pero a la hora de estar escribiendo, a veces, por obvio, justamente lo obviamos, lo pasamos por alto y ya no lo escribimos con esta claridad que requiere el género. Ahora, a veces puedo yo poner los principales hallazgos. Yo lo recomiendo mucho. Ujú. Ahorita les digo por qué, pero recomiendo mucho que se ponga un pequeño, pues si no resumen, al menos una oración que diga, bueno, sí, sí encontramos, confirmamos nuestra hipótesis, ¿no? Eh, y luego a veces sí se pone un párrafo describiendo la organización estructural del artículo, ¿no? La primera sección describe el contexto en el que se desarrolló esta teoría, ¿no? El segundo presenta la combinación, cómo se ha ido combinando esa teoría con el contexto actual y la tercera sección hago una discusión sobre, ¿sí? Entonces, em, en resumen, en la introducción hay que establecer el territorio, ajá, hay que mostrar el hueco o vacío en la investigación y hay que llenar ese vacío con nuestro artículo, ujú, de manera muy, muy clara cada cosa. Muy bien, ahora, cuando yo voy a ver una película y hay al final una sorpresa completamente inesperada,
puede ser que me guste o que no me guste esa sorpresa. Ujú. En general, al que se especializa en leer artículos, eh, y que son los mismos colegas, ¿no? Y los colegas de más experiencia en publicación, no les gustan las sorpresas. Ujú. Entonces, aquí, a diferencia del género cinematográfico, aquí se trata de spoilear todo. No importa que lo spoilees, lo que estás tratando de hacer es que el lector se sienta atraído a leer más sobre el artículo y no nada más quedarse con la pura introducción o el puro abstract. Ujú. Entonces, leer más significa enterarme de los detalles de la argumentación de ese artículo. Entonces, aquí, en este caso, voy a hablar del cuerpo del artículo más que de los métodos y resultados. Esa será una discusión para quizá una edición más detallada de cada sección en el futuro. Pero me pareció importante esta sección del cuerpo porque no importa qué estructura sigamos, el esquema o outline, a ver, todo el mundo sabemos qué es un outline. Es como un índice tentativo, ¿no? De mi trabajo. Es como un índice tentativo. Entonces aquí le estoy llamando esquema. ¿Ah? En inglés se conoce como outline. Esa estructura, ese esquema, ese índice debe ser perfectamente congruente con el objetivo expresado en la introducción. Entonces, en la introducción, al final de la introducción o cerca del final, está mi objective statement. Y entonces todo el artículo debe girar en torno a ese objective statement. En otras palabras, haz lo que dijiste que harías. Ajá. No se vale que la introducción me vende algo y luego ya el resto del artículo pues resulta que es otra cosa, algo más chiquito, ¿no? Es como las pizzas, ¿no? O sea, cuando ves la pizza en la aplicación o en la foto, tiene como, está tapizada de pepperoni, pero cuando te la entregan resulta que nada más tiene 8 pepperonis, ¿no? Un pepperoni por rebanada. Eso no se debe hacer. Em, y lograr esto no es tan sencillo como suena. Les voy a poner un ejemplo. Está en inglés, pero es un buen ejemplo de cómo un objective statement se debe respetar o seguir, digamos, con la estructura. Este es el outline, ¿no? Es la estructura de mi artículo. Entonces, el objective statement o el objetivo es, este artículo compara el desarrollo musical de Vivaldi y Mozart, examinando los momentos clave en las vidas de los compositores. Ujú. Entonces, hay una introducción que ya explicamos cómo es, y en el cuerpo del artículo digo, ok, primero voy a presentar la vida de Vivaldi y su desarrollo musical. Entonces, la ordenación de Vivaldi, momento clave uno, desarrollo musical, música religiosa. Trabajo en el orfanatorio, ¿no? Otra vez, momento clave más desarrollo musical, y entonces ahí pasó a componer conciertos para violín. Lo hacen caballero, momento clave de su vida y asociado a un momento musical, a un desarrollo musical, en donde ya se observa una madurez en su composición. Ahora vamos a ver Mozart. Y entonces Mozart se presenta en público por primera vez a los 5 años, que eso constituye el momento clave de su vida número uno, y el desarrollo asociado, musicalmente hablando, es un prodigio para componer óperas. Y luego trabaja con Beethoven y entonces eso le lleva a componer comedias. Y sus últimos trabajos son La flauta mágica, Madurez musical. Hay un paralelismo, ajá, en la estructura. ¿Por qué? Porque mi objetivo dice voy a comparar. Ajá. Entonces tengo que presentar la misma dosis o más o menos la misma dosis de A y de B. Tiene que haber un cierto equilibrio ahí. Eso no siempre es tan fácil porque de repente hay muchos más estudios sobre A y sobre B hay menos. Entonces,
eso nos empieza como a limitar, como que ya nos sentimos más inclinados a, mejor pongo más de A y luego tantito de B bueno, si vas a hacer eso, aguas, porque entonces ya no corresponde este verbo comparar, a lo mejor ya no es el correcto. Si no veamos qué está mal aquí. Imaginen que es el mismo objetivo, ¿no? Es exactamente el mismo objetivo, pero está estructurado de esta forma. Entonces, la vida de Vivaldi y su desarrollo musical. Ordenación de Vivaldi, momento clave, desarrollo musical, música religiosa. O sea, eso estaba en el otro. Pero aquí abajo, contraste con Mozart, devoción por el catolicismo romano. Trabaja en el orfanato. ¿Ah? Lo hacen caballero. Y entonces son lo mismo que presenté en el anterior, pero aquí embebido en cada uno de estos movimientos de mi argumentación, viene un contraste con lo que va haciendo Mozart en su vida. Ujú. Entonces, así como lo acabo de describir, bueno, y hay que ver la conclusión, efectos de los momentos clave en la composición musical de Vivaldi. Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Pues hay un desbalance. En realidad, estoy solo usando a Mozart como un punto de referencia para hacer un contraste, no una comparación. Ajá. Esto es bien fácil que nos pase porque a veces estamos tan inmersos en nuestra propia investigación que todo se nos hace lógico, ¿no? Todo lo entendemos, todo está clarito, todo es lógico, pero para eso nos sirve tener un mapita o un esquema como estos. Ujú. También hay otra cosa, este se llama outline o esquema, y también hay una cosa que se llama esquema invertido o reverse outline, que es, ya que escribí mi artículo, yo puedo abstraer las ideas principales y volver a hacer un mapa de lo que realmente hice, ¿no? Esto es lo que creo que voy a hacer, pero lo que realmente termino escribiendo puede ser otra cosa. Entonces, ahora se mantiene la estructura, pero me doy cuenta que ya no estoy comparando como aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, no me deshago de mi estructura si no es necesario, sino que más bien ya me gustó mi artículo así, tiene valor dentro de mi campo de estudio, y entonces cambio el objetivo, lo adapto a la nueva estructura. Ujú. Entonces ya no compara, sino examina el desarrollo musical de Vivaldi, analizando, sí, los momentos claves en la vida del compositor y contrastándolos con aquellos en la vida de Mozart. Ujú. Que es muy distinto, ¿verdad? Vivaldi tiene el foco. Este es mi objeto principal de estudio, mi protagonista, si ustedes quieren, ¿no? Muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿todo bien? Si no, ya saben, pongan el tachecito. Muchas gracias a los que están usando las reacciones. Ahora, ¿cómo le hago para que mi artículo sí quede enfocado? Bueno, tener en cuenta a grandes rasgos estas tres recomendaciones que dicen el esquema debe incluir todas las palabras clave que haya en el objetivo. Ujú. Entonces, si mis palabras clave del objetivo no las veo por ahí en el outline, bueno, a lo mejor tengo que revisar si de verdad estoy haciendo lo que prometí hacer dentro del artículo. Inciso A. Ahora, inciso A, reflejar la relación entre esas palabras y su importancia relativa. Ujú. La relación entre esas palabras que yo escogí para el objective statement y cómo se relacionan entre ellas. Hay una jerarquía, va a haber palabras más importantes. Obviamente que la más importante ahí va a ser el verbo, ¿no? Y el esquema, el outline, debe contribuir a explicar de qué se trata el artículo. Es decir, si yo le doy este esquema a un colega o a una colega eh, y no tiene idea de qué está ahí escrito, quiere decir que pues, está muy críptico, ¿no?
y que, o si no está muy críptico, a lo mejor la argumentación, la lógica subyacente a esa estructura no es clara o no es. Ajá. Y voy a aprovechar aquí que el Google Docs hizo de las suyas y me cambió aquí para decir, y los tres son igualmente importantes, ¿verdad? La verdad es que sí son igualmente importantes, pero ese fue un error de formato. Muy bien, ahora vamos a ver qué onda, como decimos aquí en México, con el estilo y estructura de la discusión y la conclusión. En términos generales, la introducción y la discusión funcionan como un par, o sea, se reflejan, ¿verdad? La introducción plantea las preguntas y la discusión indica si los resultados presentados las contestan o no y de qué manera es que yo considero, yo autor considero que sí responden las preguntas. Ujú. Y las formas geométricas que ustedes ven es porque, como ya vimos, mientras la introducción se mueve de lo general a lo particular, la discusión se mueve de lo particular, ajá, diciendo esto fue lo que hicimos, ¿no? O sea, todavía recapitulando los resultados, hacia lo general, que es voy a terminar diciéndote cuáles son las implicaciones para el campo de estudio o a veces también se puede para el mundo, ¿verdad? Y si estamos publicando en un ámbito internacional, pues ese tipo de declaraciones no son exageradas. Eh, en general, más bien, un poquito más en específico, las características de la discusión son las siguientes. Primero, saber que ni la discusión ni la conclusión es un simple recuento de los hallazgos, no es un recuento de los resultados y ya. Para eso está el cuerpo del artículo, sino que aborda la interpretación de esos resultados, pero puestos en el contexto de los estudios previos. Ujú. Eh, si es una investigación que tiene resultados de la aplicación de un instrumento o de un análisis estadístico, a veces se combina esta sección de resultados con la discusión. ¿Cómo voy a saber si tengo que hacerlos juntos o separados? Pues primero tendría yo que escoger una revista en donde quiero que me publiquen, no al revés. Terminar el artículo y luego buscar una revista se vuelve un poquito más complicado que buscar la revista porque me gusta el tipo de investigación que se hace ahí y entonces ya como yo diseño ese outline, ese esquema, va a obedecer a lo que la revista espera. Y en términos de estilo, pues ahí me enteraré si esa revista pide que sea sección separada o juntas. Em, la discusión suele iniciar con un enunciado que recuerde a los lectores el objetivo del artículo. ¿Qué significa eso? Que no vamos a copiar y pegar el objetivo que puse en la introducción, sino que es una versión parafraseada del objetivo. Ujú. No podemos copiar y pegar dentro del mismo artículo. A veces, a veces se puede incluir un resumen de los resultados en el primer párrafo, ¿no? Así a manera de índice, pero en prosa. Ahora, para la discusión y en el caso de la argumentación, lo que seguramente muchos de ustedes ya se dieron cuenta es que luego no sabemos qué decir. O sea, ahí están los resultados y para mí, intuitivamente, de manera abstracta, sin palabras, como que algo me dice que tiene mucho sentido, que está muy padre, que tiene mucho que aportar, pero cómo expreso eso se me pierde un poquito, ¿no? Empiezo a divagar. Bueno, estas son las preguntas a responder en esta sección. ¿De qué manera nuestros resultados o análisis responden a las preguntas planteadas en la introducción? ¿En qué forma concuerdan o no lo que encontramos con lo que previamente se conocía acerca de este problema? Porque aquí también, si me permiten el paréntesis, recordemos que em,
pues me voy a permitir aquí un chiste que espero que no salga mal, pero pues los terraplanistas, ¿verdad? Eh, tienen una forma de pensar muy particular, que es que, por ejemplo, Einstein formuló de cero, ¿verdad? De la nada se le ocurrió toda la teoría de la relatividad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de mis primos una vez me dijo, no, es que yo no me la compro, que así sea. No, pues es que así no es. No, pero yo lo que pienso es que llegó un alien y le hizo en la cabeza así, ¡ting! A Einstein y entonces ya pudo. No, bueno, eso es porque no conocen cómo funciona la investigación, la ciencia, ¿verdad? Entonces, siempre lo que se nos ocurra, me atrevo a decir que siempre va a ser algo que ya está por ahí, por lo menos semi estudiado. Ujú. Y entonces ¿yo qué voy a hacer? Bueno, se estudia desde distintos ángulos, pero las ideas que se me vayan ocurriendo, les garantizo 99.99% de las veces van a encontrar algo relacionado en la literatura. Y eso no quiere decir que mi trabajo no vaya a aportar algo nuevo. Puedo estar aplicando un instrumento diferente, puedo estar haciendo una argumentación que contrasta con otros elementos y referencias, etcétera, etcétera. Pero el objeto de estudio o la idea de cómo entretejer ese objeto de estudio con otros marcos, es muy probable que ya esté ahí en algún artículo. Ujú. Ahora, la última pregunta es, ¿nuestros hallazgos hacen conexiones o vínculos que no se habían hecho antes? Eso es lo que nosotros generalmente estamos aportando, ¿no? No, pues y la inteligencia artificial, ¿a quién se le ocurrió? No, pues imagínate. Bueno, si no vean un artículo de medicina, por ejemplo, pues, algunos artículos del cáncer, claro, esto que voy a decir obedece a muchos factores, pero muchas veces hay muchísimos autores, 20, 25 autores de ese artículo. ¿Por qué? Porque es un trabajo conjunto que se tiene que convalidar en distintos laboratorios, tiene que haber muchas personas aportando conocimiento. Ujú. Entonces, eh, hay mucha gente trabajando en nuestros temas o aun cuando nuestra área de investigación, nuestra área de conocimiento, pudiéramos considerarla como limitada, porque pues a esto nada más me dedico yo y tres colegas de mi facultad o de mi instituto. Bueno, eso no quiere decir que en otras partes del mundo no haya quien esté haciendo lo mismo que nosotros. Continuamos. Ahora, si es una conclusión, si es una conclusión, hay que saber que no todas las revistas requieren una sección de conclusión, por ejemplo, si ya hubo una sección de discusión. Otra vez, hay que checar con la revista a ver qué es lo que se requiere. Si no requieren una conclusión, porque ya hay discusión, sí es típico que incluyamos un párrafo conclusivo al final de la discusión. Ahora, ¿qué contienen estas conclusiones? Bueno, primero saber que son breves, pero deben ser contundentes. Ajá. Si es una conclusión separada, no un párrafo al final de la discusión, si es una conclusión separada, a veces incluyen un resumen de los resultados o el resultado principal, pero muy breve, porque lo más importante es que las últimas oraciones confieran un mensaje que permita al lector recordar el resultado principal y no toda otra vez, toda una recapitulación. No, algo que se relacione directamente con mi intención dentro del texto. Ahora, ¿cuál es la estructura típica? Ya metiéndonos más en detalle, otra vez aquí recordar que vamos de lo específico a lo general y el paso uno se discuten resultados específicos. Recuerda al lector el resultado y se interpreta este resultado. Ahora, hay que citar la literatura relevante porque vamos a comparar.
¿no? Vamos a contrastar, a poner en contexto. Y el paso dos, que es la parte concluyente o una conclusión como tal, resume la investigación, pero sugiere también implicaciones generales y aplicaciones de esta investigación que estoy presentando. Elementos opcionales, tanto para la discusión como para la conclusión, es poner preguntas, ajá, preguntas como para el futuro, recomendaciones complementarias, posibles áreas de estudio. Entonces, ¿qué preguntas quedaron sin respuesta? ¿Qué investigación proseguiría a partir de lo que hicimos? Eso lo puede uno poner ahí. O no, a veces uno tiene ya la idea no, pues que yo ya sé yo ya sé que sigue, ¿para qué les doy la idea? Bueno, es precisamente por eso es opcional, ¿no? Un ejemplo, en estudios futuros, la relación entre bueno, esto no sé bien qué es, entre la distribución de esto y la mineralización de N debe ser explorada para dilucidar si, ¿no? Entonces uno puede dar esas sugerencias o no. Lo que sí, generalmente lo ponen como opcional en las revistas, pero yo lo recomiendo también mucho, es si tú sabes que hay limitaciones dentro de tu estudio, limitaciones estadísticas o conceptuales, hay que decirlas. Ajá. Entonces, si son significativas, también, o sea, digo, nadie va a hacer un artículo que diga la verdad del universo y por lo tanto podemos pensar que eso implica una limitación porque no estoy estableciendo una teoría o una ley como tal. Pero si son significativas, como estas cosas estadísticas de muestras pequeñas, es mejor que nosotros lo digamos a que los revisores o el editor en jefe te diga, oye, es que este estudio pues, está cojo, ¿no? Porque entonces ya se va a ver como una debilidad. Pero hablar de las limitaciones no significa discutir una debilidad, sino es un tema de honestidad académica, en donde nosotros vamos a señalar lo que no se puede concluir. Yo pude concluir esto, lo que no se puede es esto. Y entonces, para futuros estudios, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, ejemplos. Debería notarse que este estudio solo trata sobre, ¿no? O solo lidia, ¿no? O solo se lía, como dicen los colegas de Colombia, ¿no? Em, este análisis se concentra en los hallazgos de este estudio están limitados a, este estudio solo apunta a o se dirige a, o está enfocado en, ¿no? Eh, no fuimos capaces de determinar. Aquí tú ya escoge el grado metalingüístico con el cual tú quieres expresar esa limitante. O sea, si se fijan, unos no parecen limitantes, ¿no? Por ejemplo, este análisis se concentra en, ¿no? Entonces ahí como por descarte, ok, me concentré en esto. O sea, si tú crees que me estoy concentrando en esto otro, bueno, pues no, porque ya te dije en qué me concentré, no en qué no me concentré. Es una forma, de alguna manera positiva de expresar las limitaciones. Pero sí, sí recomiendo mucho que si ustedes las tienen claras y son significativas, las manifiesten en el cuerpo del artículo. Ahora, ¿qué se puede concluir? Lo que sí se puede concluir, aguas, porque nosotros no debemos extrapolar más allá de lo razonable. Nosotros raras veces podemos probar algo o decir que hemos encontrado la verdad, o como decimos aquí en México, que tengamos los pelos de la burra en la mano. ¿Eso se dirá en Colombia también? No, no lo sé. Em, por consiguiente, en inglés se dice we hedge, pero en español es una buena práctica también suavizar nuestras afirmaciones para expresar, dudar o mostrar cortesía y prudencia. Ujú. Más que nada mostrar madurez. Sí sé lo que significa. No soy un investigador alocado, sí me apasiona mi área, sí, pero no, esa pasión no me lleva a exagerar o extrapolar en exceso.
Y vocabulario que nos puede ayudar a esto son palabras como aparentemente, parece que, podría y diversos grados de podría, ¿no? Es probable, posiblemente, presumiblemente, ¿no? A mí me gusta mucho esto de aparentemente, ¿no? Aparentemente la evidencia apunta a que, ¿no? Eh, ejemplos. Una posible causa es la tendencia de los pacientes con diabetes a desarrollar retinopatías, ¿no? Otro ejemplo. Esto sugiere que la extensión con la que el endofito puede tener como efecto el metabolismo de N bajo condiciones de campo podría también depender considerablemente, ajá, de otros factores en juego, ¿no? Entonces, ahí nosotros, al utilizar este lenguaje que está en moradito, incluso yo pondría aquí considerablemente en moradito, nada más que se me pasó, suggests también va en moradito. Ujú. Este vocabulario nos ayuda a modular. Esto no quiere decir que uno empiece con modestias falsas, es modulación. Ajá. Es no extrapolar o no interpolar en dado caso, ¿no? A lo mejor hago una interpolación muy alegre con dos datos, en un intervalo de clases que es brutal y entonces digo, pues todo lo que está entre estos dos puntos se comporta igual. Bueno, no sé, a lo mejor no. Entonces hay que, pues, practicar este tipo de lenguaje para que ganemos precisión en él y no juegue en nuestra contra. Ajá. Que no juegue en nuestra contra demasiada asertividad ni tampoco demasiada cautela. Ujú. Bueno, a grandes rasgos es como se estructura un artículo de investigación. Ujú. Y aquí abro los micrófonos, bueno, ustedes lo saben, para preguntas, ajá, comentarios, anécdotas, traumas. Shirley Verónica, por favor. Hola, muy buenos días, saludos. Buenos días. Gracias por tus conocimientos. Bien, yo estoy realmente pensando el tema de la discusión cuando mencionas que va de lo particular a lo general, ¿verdad? Sí. Eh, a veces he tenido ese conflicto cuando, por ejemplo, en investigaciones cuasi experimentales o preexperimentales, y se empieza a discutir el objetivo específico uno, luego el objetivo específico 2. El objetivo específico uno es el pretest, el 2 es el posttest, y hay un tercer objetivo específico que sería la comparación, ¿no? Del pretest y posttest. Y luego vendría el objetivo general, ¿no? Que es el que evalúa y analiza todo. Entonces, a veces hay como una especie de duplicación, ¿no? Entre el tercer objetivo y el objetivo general, ¿no? Ujú, Entonces, como que hay un roce, como que están muy cerca y, y, y esa es la duda, ¿no? En el caso de pretest, posttest y comparación, y luego viene la discusión del general, ¿no? Entonces, no sé si en la práctica tú conoces si de repente se puede llegar solo hacia el objetivo específico 3 para no duplicar la información y con más análisis del objetivo general, porque genera un poco de dudas y a veces uno tiene como estructuras o nuestros estudiantes tienen estructuras que, que sí o sí las quieren rígidamente seguir, pero a veces ellos mismos se dan cuenta, ¿y qué hago aquí si ya llegué a la comparación en el objetivo específico 3, ¿no? En el objetivo específico general, ¿qué digo? claro. Esa es mi preocupación. Gracias. Al contrario, muchas gracias por tu pregunta, Verónica. Ahora yo te hago otra pregunta. Esta estructura
que nos describes de objetivo general y objetivos específicos, ¿en qué tipo de texto es donde tú la tienes? De dónde viene esto? Sí, generalmente investigaciones educativas de No, pero ¿qué cuantitativas. género de escritura? ¿Qué género de escritura? O sea, ¿es Ah, la presentación de un proyecto? la presentación de un proyecto, sí, 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 Exactamente. Lo que exacto. sucede es que un proyecto de investigación, regularmente no investiga una sola cosa. Por eso tenemos objetivo general y objetivos específicos. Pero un artículo de investigación es un texto mucho más enfocado. Por eso en la presentación no viene el objetivo dividido en objetivo general y objetivos específicos. Ujú. Entonces, generalmente de los objetivos específicos nosotros podemos sacar un artículo, pero no de toda la investigación. Una investigación completa que tiene muchos aspectos, muchas aristas, generalmente no cabe, vamos a decirlo así, no da el tamaño de esa investigación grandota para un artículo que es más enfocado y una comunicación más breve en términos generales. Eh, el colega doctor Carlos Pérez les va a hablar más de cómo a partir de un trabajo de tesis se puede eh, conformar, se pueden conformar objetivos para hacer un trabajo que vaya hacia un artículo de investigación de estos, de los llamados journals, ¿no? Esa es la razón por la cual en esta presentación no aparecen objetivos específicos y generales, pero ya más puntualmente respondiendo a tu pregunta, lo que uno debe asegurarse es que cada objetivo específico cumpla una función. Y si el último objetivo, ¿no? Va a llevarnos hacia lo que en términos generales, en términos más de panorama general, es lo que queríamos en nuestra investigación. Entonces, mi recomendación sería que dentro de ese género de escritura, que no es el artículo, ese último objetivo se mantenga dentro de los límites de sí mismo y las implicaturas que conlleva hacia el objetivo general se manifiesten aparte, en un párrafo aparte, para no empezar a mezclar inferencias o inducción, este pensamiento inductivo revuelto con especificidades del tercer objetivo. Es lo que podría decir allá, aunque repito, esta presentación no es para tesis ni para toda una investigación, ni la presentación de un proyecto de investigación, la redacción de un proyecto de investigación. Eso es otro género. Doctor Arturo Mendoza, Gracias, Arturo. Cuando estabas hablando de la selección de la revista, no sé si pudieras compartirnos como algunas estrategias de cómo elegir una revista, ¿no? O sea, sí creo que es una parte complicada, sobre todo cuando uno está empezando a hacer sus investigaciones. Entonces, a lo mejor a algunos de los colegas aquí presentes les podrías compartir como algunas estrategias. ¿Cómo podemos elegir una revista? Obviamente había muchos temas, no escogimos este, pero a lo mejor como algunos tips, ¿no? De algunas claves de cómo hacer esa selección. Gracias. claro, gracias, doctor. Sí, desde luego, la elección de revista no es una cosa sencilla, pero hay algunas referencias que podemos usar para juzgar mejor la situación y elegir apropiadamente. Primeramente, el idioma en el que yo quiero publicar. Ahora, yo quiero, pero recordemos, pongámonos filosóficos, la vida no se trata de lo que quiero, sino de lo que necesito. Entonces, yo puedo querer publicar en español, pero las razones de mi querer
pueden incluso ser no académicas. Entonces, lo primero que tengo que definir es si mi investigación está como para un público internacional o no. Y eso no quiere decir más valor o menos valor. Significa cuáles son los alcances de los resultados que yo estoy presentando. Entonces ya tengo que tener una noción de hacia dónde va mi investigación. Aunque generalmente uno no la ha terminado cuando selecciona el journal. O a lo mejor sí, la investigación ya está terminada, pero el escrito todavía no aparece, ¿no? Todavía no aparece ni siquiera en su primer borrador. Entonces, seguramente que yo estuve consultando artículos de distintas revistas. Si yo detecto que hay una revista que estoy consultando más que otras, pues es una candidata, no quiere decir que ahí, es una candidata a ser la revista en donde yo debo publicar. Entonces, ¿qué debo ver? Primero, el que le llaman scope, no me acuerdo ahorita cómo en español, pero qué es lo que abarca esa revista, ¿no? O sea, abarca a un público de áreas, de distintas áreas, o sea, es una revista multidisciplinar que publica estudios multidisciplinares o que publica estudios sobre tópicos mucho más de nicho, especializado. Entonces, no siempre las que son multidisciplinares nos convienen. Ujú. Porque si yo encuentro una revista de nicho en donde específicamente reciben artículos del área que yo estoy investigando, esa es mucho mejor candidata. ¿Por qué? Porque no se va a perder en el mar de publicaciones que tiene la otra revista y ya va mucho, muy dirigida a la audiencia a la que yo quiero llegar. Ujú. Entonces voy a ser mucho más leído y por lo tanto citado, ¿verdad? Que es lo más importante de esta actividad de la publicación, es que nos citen. Ahora, hay otras cosas, hay una serie de indicadores numéricos de las revistas que a muchos nos preocupan, por ejemplo, el factor de impacto. Ajá. No, pues es que el Seicity o estos estímulos que nos dan en México a los académicos que publicamos, pues me piden que tenga un factor de impacto alto. Afortunadamente, según yo, ya en todas las áreas, ya no es el número solito de factor de impacto, sino son los cuartiles. Es decir, te piden que sea cuartil uno o cuartil 2 cuando mucho significa que las ordenadas de mayor a menor factor de impacto, la primera mitad serían los primeros dos cuartiles, la primera mitad de esa lista. Ajá. Hay otras cosas que nos preocupan. No, es que ya me urge que salga el artículo porque ya me toca evaluación del SNI. El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores de acá de México. Entonces, eh, necesito que me publiquen rápido. Bueno, aguas, porque ahí con esas urgencias a veces puedo caer en engaños, porque otra cosa que debo cuidar es que estas revistas estén listadas en los índices más importantes eh, que yo suelo consultar, ¿no? Si no está enlistada ahí, si sus artículos no tienen número DOI, que es un numerito clave para que uno meta en los buscadores ese numerito y siempre va a estar disponible ahí el artículo, aguas, porque hay revistas que les llaman revistas depredadoras, ¿no? Entonces, te cobran por hacer tu publicación, pero ni siquiera hay una revisión entre pares seria, ¿no? O sea, pues de que publicas, publicas, pero luego vas a las instancias en donde tú quieres presentar tu artículo para que te den algún estímulo, para que te lo tomen en cuenta para alguna otra cosa, para que te den presupuesto o algo, y te dicen, oye, pero esa revista donde publicaste, pues yo ni la conozco y no está en la lista de revistas. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta con mucho cuidado. El tiempo de publicación también aguas porque muchas veces se pone un tiempo ahí como un poquito falseado en el siguiente sentido. Mi experiencia personal es, me regresaron un artículo y me dijeron, necesitamos que le hagas ciertos cambios. Bueno,
hice los cambios, lo mandé y me dijeron, ok, necesitamos que hagas ahora estos otros cambios. Pero como ya pasó mucho tiempo, más bien lo vamos a rechazar y lo vuelves a enviar. Y nosotros te lo revisamos y ya te lo aceptamos. Y entonces lo manda uno y claro, a las 2 semanas mi artículo ya estaba aceptado. Y esas 2 semanas es el tiempo que reportan para sus promedios de tiempos de respuesta. No los 8 meses que estuvimos a ida y vuelta con los revisores. Ujú. Entonces, bueno, esas serían como ahorita, bote pronto, las recomendaciones que tengo yo más presentes. Em, muchas gracias. Juan Alberto Cuevas, por favor. Buenos días a todos. Usted estaba hablando de varios enfoques, por ejemplo el body, que por aquí lo percibí. Me gustaría que nos recomendara material adicional para complementarlo y conociendo algunos tipos de escritura, metodologías que se desconocen. Ujú. Y segunda pregunta breve sería, ¿qué es lo que no se debería de hacer o no se hace cuando tenemos ese conflicto de la discusión para no salirnos del panorama general que específicamente va enfocado el artículo, que es lo que nos mencionabas ya hasta el último? Ujú. Serían mis dos preguntas. Gracias. Le agradezco. Muchas gracias. Con relación a la primera, a ver, tengo aquí un librito nada más que nunca me acuerdo bien del autor. Está está básico, pero está bastante bueno. No sé si lo alcanzan a ver. Se llama Guía de Redacción Científica. Ajá. Y trae distintos géneros, pero es de Editorial Trillas. Ujú. Pero el libro que más recomiendo es uno de Karen Englander. Ajá, se los escribo aquí. No recuerdo el nombre específico. Si me dan un segundo, bueno, varios segundos, les digo el nombre específico. Aquí en el chat ya puse de hecho una liga, que es de Springer, ¿no? Writing and Publishing Science Research Papers in English. No, digo, yo sé, está en inglés, pero las convenciones de la academia en español y en inglés ya difieren en realidad muy poco, ¿no? O sea, ya solo hay como por ahí ciertas cuestiones en estilo ya muy específico, digamos, de la microedición en la escritura, pero las estructuras generales son esas. Y cómo mantener un artículo enfocado, me parece que lo incluye bastante bien este libro. Eh, Ahora, para no salirnos ahora sí que de contexto de cuando estoy escribiendo mi artículo, yo lo que recomiendo es hacer el reverse outline. Nada más déjenme rapidísimo. Y perdón, ya me extendí de más, pero no sé aquí los organizadores si haya problema en que ahorita me esté tomando No, 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 sigue, tocayo. Muchas gracias. Em, Aquí quisiera mostrarles un ejemplo. Voy a compartir pantalla de nuevo, nada más que... espérenme.
Entonces, nosotros tenemos que hacer el outline de nuestro artículo antes de escribirlo. Ajá. Sí o sí tenemos que hacer ese esquema. Pero además hay esta otra herramienta o esta otra técnica que es el outline invertido. Ajá. Entonces, ¿para qué me sirve este outline invertido? Para revisar la relación de párrafos versus páginas, ajá, para revisar el enfoque o cuadro general de mi artículo, ajá, para ver la organización de las ideas y para revisar cada párrafo, ajá, para combinar, diferenciar o editar, ¿no? Entonces, así luce un outline invertido y yo ya tengo escrito mi artículo, entonces aquí en esta columna yo puedo escribir el topic sentence o la idea tópico, ¿no? De ese párrafo. ¿Cuál es la idea que desarrolla ese párrafo? Ah, bueno, en este caso que los pacientes que tienen linfoma de no sé qué fueron tratados con X cosa y, ¿cómo se dice? Mejoraron significativamente. Entonces, ¿qué hace ese párrafo? Ajá, en términos retóricos, o sea, ¿cómo avanza esto hacia mi objetivo? Entonces, bueno, en este caso da contexto general acerca del objeto de estudio. Luego puede ser que otro párrafo nos dé contexto de las formas en las que ha sido estudiado, ¿no? En distintos ángulos se han administrado distintos medicamentos o sustancias, ajá, con tales metodologías, ¿no? Entonces, una cosa es el tema que trata y otra, cómo avanzo. Aquí está muy claro, ¿no? Aquí estoy poniendo este enunciado que dice lo que no hay en la literatura, y entonces conceptualmente hablando, ¿qué es? Pues el gap, o el hueco, o el vacío, o el nicho. Ujú. Luego, otro párrafo puede ser que presente resultado uno, me da la interpretación del resultado uno, pero este reverse outline lo hago cuando ya tengo un primer borrador. Lo que hay que hacer cuando todavía no tengo un borrador ya escrito es tener no solo el título, sino más bien el objetivo y entonces hacer mi planeación de la estructura del artículo. Luego lo escribo, me doy cuenta que no es exactamente lo que planeé, pero entonces vamos a ver qué fue lo que escribí. Ujú. Este es el mapa de lo que sí escribí, no de lo que planifiqué. Y con estas dos herramientas yo puedo ir ya sea ajustando el texto para que la lógica fluya, para que haya una coherencia en el texto, o bien más bien puedo yo modificar el outline, o sea, puedo cambiar el outline porque me parece que escribí un párrafo que no cabe en el outline viejito, pero que ahora que lo veo, me parece que es importante incluir. Entonces, eso, ¿cómo se inserta dentro de la secuencia lógica argumentativa de mi artículo? Esa sería como la recomendación básica, aunque hacer estos documentitos no es tan sencillo, pero sería como mi recomendación para llevar un control de la escritura del artículo sin perdernos, ¿no? Sin perder el foco. Muchas gracias. Y en el Centro de Innovación tienen una pregunta. A ver, aquí sí los voy a poner en grandote. A ver Hola, ¿qué quién. tal? ¿Sí me escuchas? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, mi pregunta es, a veces cuando se trabaja en investigación en términos de publicaciones académicas, también es posible que nos pidan participar haciendo capítulos de libros, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto también todas estas recomendaciones que nos has dado podemos utilizarlas ahí. A mí me parece que son pertinentes, pero sí quisiera saber tu opinión. Aquí nos estamos refiriendo a estos libros que son como compendios de artículos.
Eh, yo estaba pensando más en este tipo de publicaciones que van sobre una línea de investigación y Ujú, y que varios autores que manejan esa misma línea participan para crear justamente un compendio, pero no de temas aislados o relacionados de cierta manera, sino un tema que se va hilando a través de esos capítulos. ujú. Yo creo que ahí sí, sí sirven mucho, vamos, en términos de mantener una línea discursiva coherente. La mayoría de los consejos que están aquí aplican allá. Pero un capítulo, por eso preguntaba, ¿no? O sea, si un capítulo no es el caso de que vaya a ser un artículo de principio a fin, ¿no? Con un objetivo muy específico y una serie de hallazgos presentados, entonces yo lo que recomendaría ahí mucho es que haya un diálogo permanente y más bien persistente, constante con los autores y el editor, ¿no? Quien está haciendo esa compilación, porque ahí este outline, ¿no? Que presentábamos hace rato, en ese caso, pues es un documento al que todo el mundo le va a meter mano. Entonces, para que un libro de ese corte sea exitoso, sí tiene que haber una conexión, no solo lingüística, sino conceptual y temática, ¿no? Los temas no pueden estar presentados en cualquier orden, tiene que haber un orden también lógico. Pero si se fijan, ahí hay una macroestructura, ¿no? Hay una macroestructura y luego ya hay una estructura interna a cada capítulo. Ujú. Entonces, la estructura interna de cada capítulo sí va a depender mucho de qué tipo de libro es, ¿no? Eh, sí, o sea, es que ahí hay varias posibilidades, ¿no? Pero también preguntaba porque luego hay libros que uno dice, oye, ese es justo en mi tema de investigación y resulta que es una recopilación de artículos, ¿no? Y sí, están relacionados entre sí, pero cada capítulo tiene su estructura así igualita, abstract, bueno, título, abstract, introducción, métodos, resultados o cuerpo y conclusiones o discusión, ¿no? Sí, Y en ese tipo en ese de caso, casos pues es los idéntico. artículos los puedes quitar de ahí y no pasa nada, ¿no? Mientras Ajá, que en el exactamente. otro, pues, o sea, es parte fundamental de todo el cuerpo. Sí, sí, tiene que haber ahí Sí, sí, entiendo. un hilo conductor que sí puede uno viendo, seguramente uno conoce a priori los temas que se van a tratar, pero nada más ver los puros temas es como ver el outline de alguien más, pero un outline poco desarrollado, ¿no? O sea, un outline muy, muy básico. Y entonces eso no me da suficiente idea. O sea, es como si viéramos esto nada más, ¿no? Por eso digo que tiene uno que estar en contacto con los demás. O sea, ese hilo conductor se diseña entre todos, ¿no? O es como si viera yo nada más esto, ¿no? Ah, pues el libro se va a estructurar así. Ah, bueno, sí, qué padre, pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si yo me voy a insertar aquí en el capítulo 3, eh, esto es título de este capítulo tiene que tener una conexión directa con el anterior y tiene que dar pie eventualmente al siguiente capítulo. Precisamente, sí pueden tener su grado de autocontención, ¿no? En el sentido bueno, o sea, yo leo un capítulo y debo poder entender, pues, el tópico que está abordando, pero todo el libro tiene que tener ese sentido de coherencia y cohesión también, ¿no? Y es como el macro y el micro, ¿no? Exactamente, sí. Muchas gracias. No, al contrario. Ahora dice acá, en el caso de artículos que son de revisión bibliográfica, estoy leyendo en el chat, de un tema como inteligencia artificial, ¿se debe aplicar el modelo IMRAD independientemente si lo señaló o no los lineamientos editoriales de la revista? Ok, em, ahí en realidad los de revisión tienen una estructura más parecida a introducción, cuerpo y conclusiones. Ajá. El artículo de revisión es todo un estilo ahí que tenemos que tener muy presente en términos de su aporte.
un artículo de revisión sí lleva una metodología a través de la cual yo estoy seleccionando, ¿no? O sea, con un cierto método, a veces inconsciente, pero hay que concientizarlo, ¿qué método estoy usando para seleccionar artículos, ajá, para mi revisión? Ajá. Eh, y a veces se pone esa sección como metodología. Por eso a veces pensamos que es IMRAD, pero no es IMRAD porque no tiene resultados. Ajá. No tiene resultados, sino va haciendo un análisis del estado del arte de un tema para encontrar qué hay, vamos a ponerlo en esos términos, qué hay y qué no hay, ¿no? O los distintos vacíos en la investigación, o encontrar conexiones entre investigaciones. Ajá. El aporte de un artículo de revisión es no solo dar un panorama general, así como muy seco, sino más bien proponer hacia dónde va ese campo del conocimiento a partir de lo que hay ahorita. Y desde luego no podemos nosotros revisar todos los artículos de un tema, o sea, no, es imposible, por eso necesita uno tener alguna metodología para hacer una selección sistemática de esos artículos. Entonces, puede que la revista no lo señale, pero la estructura sería introducción, cuerpo y conclusiones, perdón. Y luego, bueno, espero haber contestado la pregunta a satisfacción. Y luego dice, solicito respetuosamente diálogo, presentación, proyección, validación, financiamiento y colaboración para dar ¿qué es eso, perdón? Para dar a conocer este pionero histórico, innovador, trascendental proyecto de IA de forma presencial. Ok, bueno, quizá eso sea más para los organizadores. No sé, no entendí muy bien esto. Víctor Rafael lo escribió. Y luego acá dice Francisco Javier, ¿me puedes indicar cómo puedo publicar un artículo científico? Bueno, eh, ¿a qué parte de la publicación nos estamos refiriendo aquí? ¿No? El primer paso es escribirlo. Ahora, ya que esté escrito, bueno, el primer paso es seleccionar la revista, luego escribirlo y luego para publicarlo, bueno, pues es todo un proceso que hay que seguir en la plataforma. Pero más que contestar a esa pregunta, que puede tener muchas aristas ya en el detalle fino, pues más bien yo te invitaría, Francisco, a que revises las instrucciones para los autores que tienen los journals para lograr esa publicación. Es que es una respuesta, en mi opinión o en mis capacidades, no podría dar una respuesta así como muy resumida a tu pregunta, ¿no? Yo te recomendaría que de acuerdo a tu área, busques revistas que publiquen sobre tu área y vayas leyendo no solo los artículos, que desde luego hay que leerlos, los artículos que te interesen, sino también cuáles son los objetivos de esa revista y cuáles son los lineamientos para poder publicar, ¿no? Pero así a grosso modo, pues uno envía su artículo con una carta de presentación cuyos formatos para los dos están en esos lineamientos, el editor le da una revisada rápida y decide con esa revisada rápida si esa investigación cabe dentro de la visión de la revista y o si tiene la calidad suficiente. Si decide que sí, como respuesta a ambas preguntas, entonces lo envía a los revisores. ¿Quiénes son los revisores? Pueden ser hasta nuestros propios colegas del laboratorio, del área de investigación. Em, entonces, ellos van a hacer la revisión del artículo, nada más que ahí puede que sepan quién es el autor, puede que no sepan, puede que uno sepa quién es el revisor, puede que uno no lo sepa, se llama revisión ciega o de doble ciego, ¿no? Si nadie sabe los nombres de nadie. Y entonces ahí hacen su revisión, ponen comentarios y sugerencias de modificación si es el caso, y lo mandan de regreso al editor. Si el editor lo manda, perdón, al autor y el autor implementa los cambios.
Y esto se puede repetir ese proceso más de una vez. Ajá. Y luego ya hasta que perdón, el editor decide si se rechaza o se acepta, ¿no? Pero básicamente ese es el proceso de publicación, ¿no? Muy básicamente, ¿no? Cada revista tiene, repito, sus lineamientos. Aquí Antonieta Rodríguez, buenos días. Muchas gracias por la sesión. Perdón, que no se domine el inglés, ¿es válido enviar a traducir el artículo? Desde luego que sí, incluso, vamos, todo se vale. El tema se vale hasta pasarlo por inteligencia artificial para que haga la traducción. El tema es yo cómo sé que eso está bien, cómo sé que las ideas que yo quiero que estén ahí no se hayan perdido en el proceso de traducción. La recomendación general también es escribamos de origen en inglés. Aunque nos salga el inglés rotito, eh, pero hacer el esfuerzo de escribirlo directamente en inglés. Porque si bien hay servicios de traducción especializados en traducir artículos científicos, ajá, esas personas, aunque son especializadas en traducción, no son especializadas en nuestra área. Y alguna cosa, sobre todo de la introducción y la discusión, puede ser que no la estén entendiendo correctamente y que por ahí metan un término en la traducción que no corresponde. Entonces, sí, sí se pueden usar esos servicios o esas ayudas, pero al final necesitamos también a alguien de mi área que sí sepa inglés y que le dé una leída, por lo menos que pase por ahí. Ah, oye, está padre. Oye, pero ¿a poco aquí querías decir esto? A mí me parece insultante, ¿no? Y entonces, oye, no, 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 ni al caso, yo no, no, ¿de qué me estás hablando? Ah, pues es que aquí dice eso, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de suavizar lo que nosotros decimos que se puede concluir, ¿no? Ahí puede haber problemas. Entonces, sí, sí se puede hacer. La recomendación es mejor escribir, si nuestro dominio del inglés me da para así escribir un borrador, aunque tenga muchos errores gramaticales, los errores gramaticales no son tanto problema. Ajá. Pero la estructura, vamos a decir, de cada párrafo en términos de idea, ajá, las ideas en cada enunciado y las ideas que van fluyendo de un párrafo a otro, sí deben estar en nuestro control completamente. Muchas gracias por la pregunta. Pues no sé si haya alguna pregunta más. Este, fíjense, yo ni conocía esta opción. Aquí tiene el Zoom una pestañita que dice preguntas y respuestas. Ajá, Centro de Innovación, levantó la mano. Sí, adelante, adelante. Hola, gracias por tu presentación, es eh, muy propia ahorita, precisamente en la situación en la que nos encontramos en la UNAM. Oye, quería preguntarte sobre el uso de la IA para revisar. Yo tengo entendido que un colega mío le rechazaron, o sea, después de escribir todo su artículo, lo metió a revisar a la IA, no sé cuál de todos, pero y ya que se sintió seguro, lo mandó a publicar y lo revisaron y dijeron que había sido un fraude, que porque la IA estaba diciendo que era el autor y no realmente el colega. Entonces, no sé si, creo, más adelante nos van a dar instrumentos para poder detectar esto o cómo manejar toda esa cuestión. Pues podríamos organizar algo. Yo no soy especialista en eso. Bueno, sí, hay una presentación, ¿no? Herramientas de la inteligencia artificial generativa para la investigación y la escritura. La va a dar el maestro Mario Benavides. Pero así, muy bote pronto, para no dejar la pregunta nada más así en el aire, es importante que nosotros aprendamos a usar la inteligencia artificial em, como un acompañamiento para nuestra escritura y no como un elemento que genere un texto desde cero, ¿no? O sea,
hay estos papers y pues ahí haz un artículo. Esa sería como que un- una, una cosa muy mala, ¿no? Y hay que hacer la declaratoria, cuando uno envía un artículo, hay que hacer la declaratoria de qué inteligencia artificial usé, guardar documentación de todos los prompts y todo lo que se fue haciendo, así como si grabáramos la conversación telefónica, hay que grabar todo eso por si se solicita. Ajá. Decir exactamente para qué y en qué utilicé la inteligencia artificial. Y aún así, de repente todavía es algo que la misma academia está aprendiendo a manejar, ¿no? Y no nada más desde el lado de los autores, sino también desde el lado de las editoriales. Sí, doctor Arturo Mendoza, Gracias. gracias, gracias. Perdón, ahora sí, si podemos ir terminando, Sí, doctor Machuca, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo y después tenemos en media hora una plática sobre inteligencia artificial, pero muchísimas gracias por la presentación. muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya sido de utilidad. Les dejo aquí mi correo personal y eh, por si tuvieran alguna inquietud adicional, pues ahí nos podemos encontrar. Muchas gracias y que tengan un excelente retiro de escritura.